Encantadísimo de tener aquí a mi izquierda al señor José Díaz. Bienvenido. ¿Qué pasa, vos, tronco? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, muy contento de estar aquí contigo. Hemos charlado un ratito y ahora vamos a darle caña aquí a la gente. Llevamos un rato charlando, echándonos unas risas y recordando viejos tiempos porque José fue uno de los mentores de T-Center, de nuestro centro, del centro de Samu y mío. Y cuando arrancamos, él ya llevaba tiempo siendo coach, entre otras cosas, y decidimos apostar por él para que nos abriera un poquito los ojos en lo que era el camino del emprendimiento y de hacer las cosas medianamente bien. Y bueno, entre otras cosas viene a hablar sobre coaching, pero antes de esto me gustaría hacer una breve presentación de quién es José. Y bueno, le he dicho, oye, ¿cómo qué quieres que te presente? Porque José es polifacético al nivel 100. Y bueno, principalmente que sepáis que José es entrenador, es coach, también es escritor y mirad, me ha traído un regalito, me ha traído su libro, Entrenamiento Mental, Campo de Fuerza. Y bueno, además de que su forma de pensar, yo siempre he estado en la línea y súper de acuerdo con cómo lo ha enfocado. Yo le entrené hace unos cuantos años, le entrené cuando era entrenador en Virgin Active y es curioso porque yo le decía lo que tenía que hacer en el aspecto físico, sin embargo no paraba yo de aprender de él en enfoques psicológicos de cómo comunicarme con él, etcétera. Yo esto lo recuerdo porque eran mis comienzos y la verdad que guardo un recuerdo bonito de Sí, aquello. sí, sí. Y bueno, aquello no dejó de ser el comienzo, pero mira, aquí estamos creo que 7 años después y va a hablarnos precisamente de la mente y del entrenamiento de la mente, en concreto del concepto de entrenamiento mental. Entonces vamos a empezar por ahí mismo. José, explícanos un poco sobre esta metodología tuya, sobre este enfoque, entrenamiento mental, ¿qué es? Muy bien, tío. Bueno, hola a todos los que estéis por ahí en directo. Está muy bien esa primera pregunta porque cuando hablamos de entrenamiento mental, ¿qué solemos pensar? Pues que es el entrenamiento de la mente, ¿no? Y en principio sí, porque por eso se llama entrenamiento mental. Pero, por ejemplo, mi método de entrenamiento mental es un entrenamiento holístico que engloba entrenar, apuntar 4 dimensiones. 4, no solo una. La mente es una dimensión muy extensa, pero esto engloba 4 dimensiones. La mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones. Ese es el concepto del entrenamiento mental. O sea que, como decíamos antes, muchas veces cuando hablamos de entrenamiento mental, la gente dice, ¿qué hago yo? ¿Me concentro en algo y doblo una cuchara o tengo poderes? Sí, Y de hecho está más que demostrado que la neuroplasticidad se produce por muchos tipos de estímulos, como bien tú estás mencionando, en diferentes aspectos, ¿no? No solo en lo mental, no solo a la hora de hacer cálculos matemáticos o a la hora de estar haciendo ejercicio, que también está demostrado que hay una neuroplasticidad, ¿no? claro. Una neurogénesis, sino el enfoque este holístico que tú estás comentando y además esto lo he escuchado yo precisamente del doctor Mario Alonso Puig, que habla bastante sobre este tema. Perdóname que te he cortado, No, José. está perfecto, porque es una introducción que yo creo que está súper bien que hagamos, hincapié en ella, porque es eso, la gente piensa que entrenamiento mental es meditación. No, la meditación es una parte del entrenamiento mental y a diferencia de la meditación tradicional, por ejemplo, mi sistema de entrenamiento, que a ti estas cosas te van a encantar porque yo te conozco un poco, pues está diseñado como si fuera un sistema de entrenamiento, es decir, las clases tienen una duración pues, específica por algo, cada punto de concentración tiene un tiempo específico por algo y hay partes más intensas y menos intensas. ¿Por qué? Porque al igual que estimulas un músculo de muchas formas variables, el cerebro se puede estimular igual. Entonces, es por eso ese entrenamiento mental. Porque cuando la gente dice entrenamiento mental, meditación, no. La meditación es una parte del entrenamiento mental. Digamos que todo se origina cuando hablamos de la mente, bueno, hablamos del cerebro en sí, ¿no? Del centro de mandos, o al menos yo lo entiendo así, o creo que muchas de las personas que estén escuchándonos pensarán mente igual a cerebro, igual a lo que tenemos dentro del cráneo, digamos ese centro de mandos, ¿no? Bueno, Corrígeme yo si me diría, equivoco. no, es que según cada uno puede interpretar la mente de formas.
Tú puedes pensar que la mente es el cerebro y está bien, si alguno lo piensa está bien, pero yo por mi experiencia personal creo que la mente es la conectora de la parte espiritual, la parte física de la persona, la parte emocional. La mente son muchas cosas. No es solo un cerebro en funcionamiento, sino es probablemente la conexión con la que te puedes llegar a autorrealizar hasta tu mejor versión. De ahí nace todo, de la mente. Pero la mente es muy extensa. De hecho, no hay nada más extenso que la mente. No hay nada más extenso que la mente. Sí, digamos que es ese punto donde cohesionan reacciones bioquímicas, emociones, todo tipo de neurotransmisores, que esto se produce en el cerebro, pero no solo ahí, sino que cuando hablamos del cuerpo, sabemos también que existe otro cerebro, que es el del tubo digestivo, que es el segundo cerebro del cuerpo, y no solo eso, ¿no? Todo el funcionamiento que se genera en el cuerpo por el simple hecho de estar vivo, y bueno, aquí entraríamos en otra cosa, en otro tema de qué es estar vivo, ¿no? y qué es estar muerto, pero sí, en realidad por el simple hecho de estar vivo y estar despierto, sí. Estamos utilizando la mente y no la localizamos, ¿no? Según tú lo ves, de forma local en el cerebro, sino simplemente en la interacción de todas estas... Claro, yo creo que como para que nos entendamos un poco, si hablo para todos, chicos, si nos damos cuenta, la creación de nuestra realidad es una creación de nuestra propia mente. O sea, es decir, sí que hay una realidad creada, ¿no? O sea, es decir, aquí hay un colegio y yo estoy aquí contigo, pero lo que yo pienso de ti y cómo yo soy y cómo veo la vida y lo feliz que soy es una creación de mi mente. Y esa creación de la mente es multidimensional, no solamente están los parámetros bioquímicos, sino que está la parte tangible y la parte intangible de la vida. Y si yo he aprendido algo en estos 7 años que no nos vemos, es que la parte que no se ve es la parte más importante de toda la vida. La parte que se ve es solo un mecanismo, es como el queroseno. Pero la parte que no, tú cuando ves un cohete que va a la NASA, tú ves el cohete, pero la parte que no ves del cohete, todos los que han hecho que el cohete esté funcionando son la parte más importante. Pues esto es igual, ¿no? Entonces la parte intangible es la que se potencia con el entrenamiento mental. Y cuando potencias esa parte intangible, lo que ocurre es que en la parte tangible de la vida ocurren cosas. ¿Por qué? No porque el escenario en sí haya cambiado, porque el colegio va a estar igual ahí y esta mesa va a estar aquí mañana, sino porque tú has cambiado. Tu nivel de conciencia ha cambiado. Y como tu nivel de conciencia ha cambiado, tu proyección de la vida también. Entonces dejas de ver las cosas al uso, como antes las veías, y las empiezas a ver como algo holístico, de una forma muy humilde, en la que te das cuenta que llega el momento de desaprender, porque por todas esas creencias de lo seguro que crees que tenemos ciertas cosas, como qué es el cerebro, ¿no? Parte bioquímica. Si llega el momento en el que desaprendes, te abres a un mundo totalmente desconocido, que es una pasada. No puedo estar más de acuerdo contigo con todo esto que estás contando. Y bueno, estaba dándole vueltas en sí al hecho del entrenamiento mental. Destrípanos ya esa parte intangible, cómo la presentas o cómo la ves tú para que el resto de personas aterricen esta idea y puedan empezar a poder trabajarla. Bueno, hemos abierto ahí que está bien porque así de pronto tenemos como un fogonazo, pero bueno, mira, la parte intangible, por ejemplo, una persona o un deportista, creemos que va a rendir únicamente por su entrenamiento físico. Pero yo te estoy viendo a ti por fuera, pero por dentro no sé cómo estás. No sé si estás equilibrado, estás desequilibrado. Esa es la parte intangible de esa parte. Hay múltiples partes de muchas cosas. No sé qué tipo de pensamientos estás teniendo. Entonces, yo por mucho que yo quiera que tú rindas, si yo no sé cómo estás por dentro, si tu equilibrio interior no está en su punto, digamos, óptimo, tu rendimiento siempre va a ser un rendimiento muy por debajo de lo que podría ser. Porque mientras yo estoy pensando en que tú corras a cierta intensidad durante tanto tiempo, tú estás pensando en el problema que tuviste ayer con tu primo, con tu madre, con tu jefe o el problema del trabajo. Y estás visualizando solo el ejercicio como un punto de escape. Cuando yo veo el ejercicio ahora, con entrenamiento mental, como una preparación bioquímica para potencializar tu mejor versión. Genero un efecto dentro de ti, que hace que tú estés con un nivel endorfínico de X forma,
en la que a partir de ahí, por ejemplo, trabajamos el equilibrio y tú ya eres otra persona completamente diferente. Es algo más holístico, ¿se entiende? Totalmente, o sea, al final lo que haces es potenciar el foco de concentración y de optimizar los resultados del atleta a base de tener todo el sistema, este sistema mental del que estás hablando, enfocado al 100% en el objetivo, que en este caso es hacer un deporte X o hacer un ejercicio X. ¿Y con qué tipo de estrategias haces esto? ¿Haces una charla previa a la sesión? ¿Hablas de los puntos débiles de los pensamientos o del control emocional de la persona en concreto? Digamos que tienes una sesión de psicología pura y dura previa a la sesión de entrenamiento, ¿no? No. Perfecto. Esto es lo que mola del entrenamiento Perfecto. mental. Y esto es, tío, la bomba. Porque tú imagínate... Te hago esta pregunta porque seguramente esta sea, igual que me la he hecho yo, la pregunta que se ha hecho todo el mundo. Pues vale, ok, tú le haces una sesión de psicología a la persona, le haces un estudio y entonces le haces trabajar desde la mente. No, pues ok, pues cuéntanos. No. Además es que esto, lo que mola de esto, tío, es que, o sea, yo cuando menos trabajo es en una sesión de entrenamiento mental. Cuando menos trabajo. Porque cuando la persona se pone a hacer esa sesión de entrenamiento mental, que es a través, bueno, de un ejercicio específico y luego de una meditación, que es un entrenamiento mental, entonces la meditación te lleva a una serie de puntos específicos en las que yo te entreno. Pero, y ahí es donde vamos, el método tiene X habilidades de aprendizaje. Por ejemplo, tú imagínate que llegas... Claro, ahora lo vamos a hablar. Imaginaros que ahora yo he hablado con él y me ha contado pues todos los problemas que tiene. Si yo, con todas las personas que hablo y los años que llevo con esto, si yo tuviera que cargar a mi espalda o entender todos los problemas que Víctor tiene, yo estaría, si es uno solo, vale. Pero imagínate todo el mundo, ¿no? Entonces, fijaros lo que voy a decir, pero no va por ahí. Apenas me importa lo que le pase a Víctor. O sea, el problema que tenga. Lo que me importa es enseñarle las habilidades que necesita aprender para que independientemente, entre comillas, del problema que tenga, él lo pueda hacer por sí mismo. Entonces, si tú llegas a mí y me dices, pues mira, macho, me pasa esto, yo por supuesto te voy a escuchar, ¿sabes? Que no hay decir que yo no escuche, yo te escucho. Pero nada más que terminamos, yo le digo a la gente, ¿sabes lo que me gusta del entrenamiento mental? Que es 100% práctico, no hay teoría. Entonces le doy 2 o 3 tips muy breves y vamos a hacer esto. Entonces entramos. Primera sesión de entrenamiento mental, fundamental. ¿Qué es lo que hacemos? Equilibrio interior. Es que es igual que en el deporte. Todas las personas que llegan con una patología o con algo que quieren cambiar, tienen un desequilibrio. Entonces, el equilibrio interior es lo primero que trabajo. Cuando la persona se estabiliza a nivel interior, podemos pasar a la siguiente habilidad. ¿Cómo trabajas este equilibrio interior, por ejemplo? Se trabaja a través de la propia meditación, a través del propio entrenamiento. A través del propio entrenamiento tú entras en un estado meditativo, vamos a poder decir como de autohipnosis, en el que sigues unos parámetros que están dentro del audio, que hace que tú te concentres profundamente en esos parámetros. Entonces eso empieza a generar cambios en tu psique, en tu percepción del mundo, en tus ideas del mundo y sobre todo, lo más importante, apuntároslo, es el efecto que tú generas dentro de ti. Cuando tú eres capaz, tú imagínate que llegas, esto me pasa muy a menudo, con un nivel de estrés o de ansiedad de entre 8 y 10, o sea, una puta locura, o sea, una ida de olla, que tú llegas... Sí. Así tengo a muchos clientes claro, en muchos días. Claro. Y es completamente normal, nos es pasa normal, a todos. Es normal, ¿vale? Pues tú imagínate que llegas así. Y yo te siento y te escucho y te digo, bueno, va, perfecto. Vamos a hacer esto. Y yo te enseño a generar un efecto en ti que cuando tú terminas, tu nivel está en un nivel de entre 2, 3, 1 o incluso 0 de ansiedad o estrés. En 15 minutos. Vale, háblanos sobre entonces este audio, esta meditación. ¿Qué lleva esta meditación o este audio? ¿Es una serie de pautas verbales o es algún tipo de melodía? ¿Y lleva consigo alguna serie también de pautas a seguir? Sí. Explícanos un poco esto porque parece todo como
muy, Sí. muy volátil, ¿no? Sí. Y sin embargo es todo lo contrario. Claro, ¿vale? pues, necesito entenderlo un poquito más claro. Sí, sí, pues muy normal. De hecho, si quieres, incluso luego podríamos hacer incluso un entrenamiento. Sí. El caso es que tú entras, tú pones tus auriculares, te concentras, te pones en estado meditativo. Previamente tendríamos que haber hecho un ejercicio, que luego ya hablaremos de eso, Sí. pero bueno, se puede hacer sin él. Sí. Entras en ese audio y ese audio lleva una secuencia que yo voy diciendo. O sea, una de, serie de pasos. Sí. ¿Sí? Es como una meditación guiada, Sí. pero que en vez de ser una meditación de estas que va un poco aleatoria y que va contando movidas que no sabes qué estás haciendo, no es una meditación aleatoria, es un sistema de entrenamiento que yo hablo cada cierto tiempo, pauso cada cierto tiempo y hago que tú trabajes cada cierto tiempo en ciertos puntos de concentración que tú desconoces, pero yo no. Es como el arte del entrenamiento. Ya. ¿Vale? Entonces, cuando tú, por ejemplo, si coges una kettlebell, ¿no? Y estás enseñando a alguien con una kettlebell porque quieres hacer que tenga mayor control articular, él no sabe lo que tú estás haciendo. Pero tú sabes perfectamente por qué le dices que ponga el brazo ahí, porque es ese peso. Si él sigue tus indicaciones, ¿el efecto se genera? Totalmente, claro. Pues con el entrenamiento mental igual. Se genera primero de forma ineficiente, primero es un poco más torpe la persona, Sí. pero poco a poco le va saliendo, según va repitiendo, día tras día va mejorando la habilidad de las pautas que tú le vas mandando. Claro. Y esas pautas están enfocadas al control mental, digámoslo así, al control atencional. La mente es la herramienta. Acordaros, son 4 dimensiones. La mente, de ahí parte todo. Entonces, a partir de ahí, entrenamiento mental es muy amplio y o sea, lo podemos concretar, ¿eh? Pero, Estamos ejemplo, trabajando entonces en base a alguna de estas dimensiones. ahora mismo, o sea, dentro del entrenamiento mental, cuando tú entras en un estado meditativo, de mi sistema de entrenamiento, entras en 2 principales y una secundaria. Entras en el control mental, el equilibrio interior, entras en la secundaria, o sea, 2 principales y una secundaria. La primera es el control mental, el equilibrio, ya lo estás haciendo. Me has hecho la pregunta, tío, y no sé cómo. No, que estás trabajando Sí. con esta meditación en una de estas dimensiones. Hemos hablado de 4 dimensiones, Sí. de la parte espiritual, de la parte física, Sí, pero esto último que me has comentado, ¿qué era? que en la meditación en sí, no sé si está trabajando directamente en Sí, alguna de estas vale, ya dimensiones. está, ya he vuelto a la pregunta. Menos mal que no se me ha pirado a mí la olla. Es que porque yo, como te entonces- hablo de tantas cosas, No, por total. eso tenía el cuaderno aquí. Esto es lo que ¿sabes? nos pasa, chicos y chicas, a las personas, lo hablábamos antes, muy creativas. Que os podemos hablar de 100 cosas a la vez y de repente no enterarnos de nada de lo que Claro, estamos hablando. Por eso yo le he dicho, me voy a poner el cuaderno aquí, porque me pongo a hablar y luego se me olvidan las cosas. Vale, estamos con la parte de la meditación y hemos dicho que tenemos 4 dimensiones. ¿En qué dimensión Sí. estamos atacando? Estamos en la parte mental, Ujú. ¿vale? Y en la parte espiritual. También en la parte emocional, pero sobre todo en la mental y la espiritual. Porque cuando tú cierras los ojos, directamente te vas a la mente y conectas con tu parte espiritual. Y cuando ya tocas la parte espiritual, amigo, la parte emocional Viene detrás. viene detrás. Total. Así que ya he recuperado el control mental. Perfecto, perfecto. Digamos que tenemos esos chakras alineados, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde incides? Pues mira, por ejemplo, la primera clase la utilizamos para el entrenamiento mental, el equilibrio interior. La segunda parte, la segunda clase, o sea, porque cada vez que hacemos una clase hay una semana de entrenamiento sobre esa habilidad. Por ejemplo, tú imagínate que empiezas hoy con la clase del equilibrio interior, y tienes 7 días de entrenamiento de equilibrio interior para potenciar y perfeccionar ese equilibrio. Después de esos 7 días vas a otra siguiente fase, que es el control del pensamiento. Que esto es la hostia, pero la hostia. Porque tú imagínate que tienes la habilidad de poder cortar ciertos pensamientos en ciertas circunstancias. ¿Cuántas relaciones de pareja, cuántas discusiones no se salvarían si tuviéramos control del pensamiento? ¿Cuántas veces no diríamos a un amigo o tal si tuviéramos control del pensamiento? ¿Cuántas reacciones nos evitaríamos? Sí, esto hace un poco referencia al control del sistema límbico, ¿no? De ese cerebro más primitivo, el impulsivo. La supervivencia. Eso es, y del cerebro de la más intuitivo, el de la corteza prefrontal, ¿no? Esa parte que nos diferencia al ser humano de la actualidad, ¿no? Pero que tan complicado es frenar esa parte
Claro. Como dice también la apología del elefante y el jinete, ¿no? Que el elefante desbocado hace referencia a ese cerebro primitivo y el jinete al cerebro más calmado, más Claro. coherente y digamos que estamos trabajando en esa parte del Claro. cerebro, ¿no? Claro, en este caso tú serías el jinete ya. Ujú. Entonces empiezas a controlar el pensamiento, que seguramente es la habilidad más difícil de todas, la del control del pensamiento, porque el pensamiento tiene una fuerza tremenda. Como diga un pensamiento que entra en tu cabeza, prepárate, porque para que tú tengas la habilidad de poder manejar eso bien, un pensamiento fuerte, te quiero decir, Sí. necesitas años de entrenamiento para eso, ¿vale? Pero se entrena esa habilidad. ¿Hablamos de un pensamiento o hablamos de una creencia o una emoción? En este caso, porque ahí es un tema bastante extenso, pero en este caso hablamos de lo que es el origen. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo, imagínate, hostia, que no sé lo que me ha preguntado, se me ha olvidado. Si yo entro en esa línea de pensamiento, en esa cadena de pensamiento, me puedo perder ahí, no. Si yo soy capaz de olvidarme de que se me ha olvidado y yo te pregunto qué me hayas preguntado, yo vuelvo al equilibrio completamente sin ningún tipo de... no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo entro en esa línea de pensamiento? Arréate ahí ya. Sí, al final... Me puedo perder en cualquier cosa. Entonces, lo que hacemos primero es el control del pensamiento, porque el pensamiento crea la emoción y la emoción crea la realidad que tú sientes. No crea el colegio, pero sí crea cómo yo interpreto el colegio. Entonces, la segunda es el control del pensamiento. Cómo entrenar esa habilidad, que ahí es donde entras dentro de los estados meditativos. Tercera semana, ¿te cuento? No, me está encantando. En esta segunda fase, porque me has hablado de la primera semana, en la parte de la meditación, ¿no? Del entrenamiento mental a través de estos audios. Hablamos de la segunda parte, del control o de la mejora de los pensamientos. ¿Con qué pautas entrenas esto? ¿Cómo? Porque en la primera fase me ha quedado claro que lo haces con una serie de guías auditivas. En la segunda parte la metodología es la misma. Sí, es la misma metodología con diferentes puntos de concentración. Ajá. Porque al final lo que importa es que tu mente esté entrenándose en los puntos que a mí me interesa que tú seas habilidoso el tiempo suficiente. ¿Puedes ponernos algún ejemplo para que todos lo veamos más claro? Pues mira, te lo voy a poner por ejemplo con lo de la tercera semana, que aquí lo vais a ver. ¿Alguna aplicación práctica Sí. de esto? Lo vais a ver mejor con el tercer entrenamiento. El tercer entrenamiento se llama visualización creativa interior. Y está diseñada para crear, visualizar y alcanzar objetivos. Entonces, cuando tú entras en un estado meditativo, lo primero que yo hago es ponerte en equilibrio, eso siempre. A través de una técnica de meditación, que fue la que creó Buda, que se llama Vipassana, que está dentro del sistema de entrenamiento. Yo primero te llevo a tu zona de equilibrio, para que estés zen, te relajes. Y luego te llevo a través de mis instrucciones a que empieces a crear, primero crear los objetivos de tu día de hoy. Empieces a crearlos en tu mente. Sí, digamos, y esto también se dice mucho dentro de la filosofía, ¿no? Que la realidad tiene dos creaciones, una primero en tu mente y otra en la segunda en la realidad. Eso, siempre. Entonces, empecemos a crear. ¿Por qué? Porque tú te levantas por la mañana, tú estás haciendo tus cosas y tú sabes que tienes que hacer cosas, pero en realidad no las has creado todavía, están ahí, están aquí. No las has aterrizado. No las has aterrizado. Entonces, vamos a crearlas en un estado hipnótico en el que primero ya has estado en equilibrio. Ojo, que ya has bajado ansiedad, estrés y de todo. Entonces vamos a crear esos objetivos. Una vez los creas, vamos a empezar a visualizar exactamente cómo quieres que ocurran. Voy a empezar a visualizar cómo quiero que ocurra. Si mi primer objetivo es este de la mañana, tengo un entrenamiento por la mañana con esta clienta, quiero que mi día, no el día, sino este entrenamiento, transcurra de esta forma. Entonces empiezo a visualizar el entrenamiento. Y esos son los inputs por los que la persona va pasando y va creando en su mente subconsciente la realidad que quiere implementar. Y sin que los pasos anteriores se hayan producido, este tercero o no se podría producir o es más complicado que suceda, ¿no? Entiendo. ¿A qué te refieres con el tercero? Sí, estamos hablando de un tercer paso. De la tercera clase, ¿no? Tercera habilidad. Exacto. Estamos hablando de una tercera parte del entrenamiento de tu metodología donde has seguido una serie de pautas y que sin las dos anteriores
esta hubiera sido más complicado. Se podría producir, porque por poderse se podría, pero imagínate que estamos entrenando, yo qué sé, a un boxeador. ¿Cómo crees que ese boxeador va a estar mejor? Si tiene equilibrio interior y capacidad de controlar su pensamiento, o si solamente visualiza lo que quiere hacer. Si solamente visualiza lo que quiere hacer, va a estar ya comprometido, sugestionado por lo que su mente y su experiencia de la realidad y sus pensamientos están creando. Digamos que un deportista o una persona no deportista que entrena y ya está, va a producir una realidad diferente o menos real o menos ajustada a la realidad cuando no tiene ese equilibrio mental. No, pero mira, imagínate, yo vengo a entrenarte a ti, ¿vale? Y yo no sé lo que has dormido, yo no sé cómo has dormido, no sé qué has pensado al despertarte, no sé qué tipo de pensamientos tienes sobre ti, sobre la vida, sobre el mundo. Sin embargo, te preparo como una maquinaria perfecta para conseguir objetivos. Será mejor que primero, independientemente de lo que tú pienses del mundo, yo te equilibre y te lleve a tener control de lo que piensas y a partir de ahí generes tus objetivos del día. Porque no es lo mismo entrenar. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Ir a entrenar a una mujer, yo qué sé, después de haber tenido una discusión anoche con tu mujer, que ir a entrenar a una mujer antes, previamente, haberte equilibrado, tener control del pensamiento y crear los objetivos para esa mujer. No tiene nada que ver. No, totalmente. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en este punto. Claro. Sí. Entonces, por eso, los otros dos pasos previos no es que sean obligatorios, pero son absolutamente importantes. ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo sin ellos, pero no es lo mismo que yo tenga un Víctor equilibrado, en paz con él mismo, sin estrés, sin ansiedad y con control mental, a un Víctor que yo no sé lo que pasó ayer y hoy va a crear objetivos. Pues vete tú a saber los objetivos que crea. Lo mismo está de mala hostia y se crea unos objetivos. Pues voy a ir a entrenar a esta mujer, mira, y como hoy no haga lo que le digo que no venga más. Y Víctor no es así. Él lo sabe. Víctor no es así. Ahora está reaccionando así. Es por esto que cada día casi todo el mundo, exceptuando las personas que tienen más control, más autocontrol, somos personas bastante diferentes, ¿no? La famosa palabra esta que se utiliza mucho de, oye, eres un bipolar, llevado a más o menos extremos, pero en realidad todos sentimos que cada día tenemos un comportamiento diferente, una salida de nuestra conducta diferente y todo esto pues se respalda en esta teoría tan profunda, ¿no? De cómo está nuestra mente, ¿no? Desde ahí parte Totalmente. todo. Por eso producimos una conducta diferente cada día. Yo creo que es que, bajo mis bases, yo creo que tenemos que entender que estamos en esta vida para algo más que vivirla. Estamos aquí para aprender. Y para aprender, tenemos que aprender a desaprender. Y tenemos que tener la capacidad de observar qué son nuestras reacciones, por qué las tenemos y si lo que estamos haciendo es lo que queremos ser. Si no estás cerca de reaccionar como quien te gustaría ser, entrena tu mente. Porque es de la única forma que vas a entender el proceso de cambio. Porque lo vas a generar tú. No te lo genera un coach, no te lo genera nadie. Tú eres el que tienes una visión de ti, que sabes que puedes llegar ahí o te gustaría, y tú eres el responsable de alcanzar eso. Puedes utilizar el entrenamiento mental para ello. Pero es cierto que hay un punto de partida en todo esto. Y yo creo que ese punto de partida se llama humildad. Y es la humildad de ver, de abrir los ojos y entender que todo empieza por uno mismo. A ti te gusta el rap y a mí me gusta el rap y uno de los, por no decir el mayor rapero español de habla latina, que es KCO, tiene una frase que dice, si quieres cambiar algo, cambia tú. Y hace referencia a lo que explicabas al principio. Y muchísimas personas no se dan cuenta que su infelicidad radica en este punto de inflexión de entender que el problema lo tienen ellos, o el problema o la solución, una de esas dos cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo, por ejemplo, mira, yo tengo tatuado un 33 aquí en el cuello
y es porque yo llevaba hasta los 33 más o menos toda mi vida siendo una persona infeliz. Yo me creía mi propia vanidad, me creía mi propio ego, me creía que todo el mundo estaba equivocado y mi propio cabreo y mi propio malestar a diario me lo creía. Hasta que empecé a entender este concepto y empecé a trabajar en esto que tú estás diciendo, en decir, oye, vamos a aprender, primero vamos a desaprender para volver a empezar a aprender a cómo construir una vida mejor, ¿no? Una vida más feliz. Entonces, esto es entrenamiento mental. Yo lo he hecho yo lo he hecho, iba a decir sin que tú me entrenes, pero es que sí que me entrenaste en su día. Es parecido. O sea, quiero decir, el concepto al final, el propósito del ser humano es ser feliz. Pero no puedes ser feliz si no te autorrealizas. ¿Por qué? Porque fíjate que el concepto de la humildad es un concepto y hay personas que son humildes por naturaleza y otras que no. Yo siempre he sido muy poco humilde. A lo mejor luego yo he ido desarrollando esa humildad. ¿Pero por qué he desarrollado esa humildad? Y apuntar, porque esto os va a volar la cabeza. ¿Por qué Víctor desarrolla esa humildad? Porque su infelicidad le causa tanto sufrimiento que tiene que cambiar. Y por eso es capaz de desarrollar la humildad, la compasión, el amor por los demás, la paz interior, el equilibrio y lo que considere. Incluso cambiar su filosofía de vida por completo. Pero primero tenemos que sufrir, porque es el sufrimiento lo único que nos lleva a cambiar. Cuando ya tienes un nivel avanzado de crecimiento, ya no es el sufrimiento lo que te empuja, ya es la mejor versión que has entrenado. Porque ya sabes que esa mejor versión es un dragón, que es lo que yo tengo en este libro, ¿no? Uh-huh. El tótem es un dragón. Pero en principio, y esto es para todos, para mí y para todos, menos para los maestros iluminados, necesitamos todo este puteo que nosotros sentimos, que decimos, la vida me va como el culo, o esto no sé qué, o aquello no sé cuánto. Todo esto es absolutamente necesario. Que a Víctor le jodiese tener esa visión y le doliese ver ese ego, eso era necesario para que Víctor pudiese cambiar. Hacerte consciente del sufrimiento que eso te causaba y a partir de ahí empezar a cambiar. Sí, he leído también sobre esto, sobre que en la gran mayoría de los casos, es muy extraño personas que no comiencen ese cambio si no han tocado fondo previamente. Es como una condición sine qua non, el hecho de tocar fondo y sufrir y sentir el dolor más profundo para decidir potenciar tu creatividad. Esa es una frase, ¿no? Solo si has tocado fondo vas a sentir la creatividad que te va a hacer cambiar. Y bueno, dicho esto, yo pienso, entonces solo vamos a entrenar a personas que estén en ese punto de haber tocado fondo, o se puede también abrir los ojos sin estar en ese punto o sin haber llegado a ese punto y poder avanzar. Por poder se puede, porque de hecho debería de ser así, o sea, entiendo, o sea, debería de ser una asignatura en el colegio, ¿vale? Por poder se puede, pero no es una reacción natural que tengamos como seres humanos. No es algo natural, se despierta pocas veces. O sea, pocas veces encuentras a una persona que le va bien, que está de puta madre, pero que quiere entrenarse para ser mejor todavía. Te puede decir eso, pero si yo examino, sé que no es eso. Sé que detrás de eso hay un dolor, hay un bloqueo, hay un sufrimiento. Digamos que hay un interés incluso, o sea, incluso yo pienso que es el resultado del propio egoísmo, de querer tu bien, ¿no? Que al final es, yo quiero el bien para mí y para conseguir esto necesito cambiar una serie de cosas, ¿no? Tú mira, yo lo que yo digo, estamos en la vida para aprender. Y el mejor mecanismo de que se asegure la vida de que tú vas a aprender es el sufrimiento. No hay más. Si tú sufres cada vez que haces algo de esta forma al dejar a tu pareja, si tú sufres, al final, si eres consciente, terminarás haciendo los cambios pertinentes. O seguirás sufriendo. La evolución viene a partir del sufrimiento. Sí, es un proceso hermético, es como hacer sentadillas. Solo haciendo sentadillas harás más sentadillas.
y mejor, o sufrirás menos haciendo las mismas sentadillas, ¿no? O potenciar tu sistema inmune a través de duchas de agua fría o hacer ayuno y todo esto, ¿no? Un proceso hermético, pero desde el punto de vista mental también. La exposición, o sea, en realidad estamos vivos gracias al estrés, gracias al efecto estresor que hace que potencie todas nuestras posibilidades, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Luego ya cuando entras en niveles de calma y ya estás calmado y todo te va bien, porque aquí te voy a ir directo al meollo de la cuestión y esto nos va a ahorrar tiempo y vamos a ir a un punto que mola mucho. Mira, yo ahora mismo estoy trabajando. Cuando tú ya tocas todos estos palos, al final lo único que quieres ya no es, o sea, evidentemente siempre ser feliz, pero te das cuenta que la felicidad continuada es una quimera de tu imaginación. Entonces, la habilidad más increíble es poder estar en equilibrio en la mitad del caos. Uh-huh. Eso es la definición de felicidad, en realidad. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el proceso de supervivencia que tú dices, Uh-huh. que es el que nos hace, siempre va a estar pinchándote el culo. Totalmente. Y va a haber momentos en los que tú lo tienes, todos los astros están alineados, salud, dinero, trabajo, familia, y tú, y entonces todo va estupendamente. Y va a haber un momento, y eso dices tú, he alcanzado la felicidad. Y entonces un pilar de esos se va a aflojar, se va a caer. Y entonces tú vas a tener que saber, y se va a caer de forma, no se va a caer de una forma suave. Te va a meter una hostia que vas a temblar, pero bien temblado. Y entonces tienes que aprender, además te vas a dar cuenta que no puedes cambiar eso. No lo puedes cambiar, no está en tu mano cambiarlo. No está en tu mano perder a un familiar. Y entonces tienes que aprender a estar en equilibrio dentro del caos. Porque al final es como el símbolo del yin y el yang. Uno sin otro no tiene sentido, ¿no? Pues esto es igual. El proceso de supervivencia y el proceso de propósito se tienen que estar equilibrando constantemente. Solo los maestros iluminados, por así decirlo, son los que están en el proceso de iluminación, que sería como todo el yin yang blanco. Pero para poder llegar ahí, Buda tuvo que dejar, era el príncipe de Sakya, no me acuerdo cómo se llamaba la región en la que vivía él. No te puedo ayudar ahí. Si es que yo, se me ha ido la olla, luego lo recordaré. No pasa nada. Era el príncipe es que no me acuerdo cómo era el nombre, macho, y está en mi libro. Bueno, el príncipe heredero de todo el trono, se quitó de todo eso, se quitó de su mujer, se quitó de toda su familia, de todas las riquezas y se piró y se desprendió de todo eso. Si no te desprendes de todo, ese círculo blanco no va a aparecer nunca, porque siempre va a haber algo que se va a debilitar y tú vas a sufrir cuando se debilite. Entonces, para las personas de comunes, tú y yo, el resto de mortales, lo primero, empieza a cambiar tu mente poco a poco y cuando creas que has llegado al punto estupendo, empieza a entender que hasta que no seas capaz de conseguir equilibrio en medio del caos, no lo vas a lograr. Y aquí viene la parte fina. Dices, vale, de puta madre, esto mola, pero ¿qué pasa? Dios no quiera, si T-Center cierra. ¿Cómo te mantienes en equilibrio en medio del caos? Ahí viene la movida. ¿Por qué? Porque vamos a querer salir corriendo a solucionar eso. Y entonces no te mantienes en equilibrio en medio del caos. Entonces sales corriendo a solucionar un asunto, pero no te mantienes en equilibrio en medio del caos. Pero ¿qué pasa si el destino, llámalo como quieras, hace que tú no puedas solucionar eso? Sino que vivas la experiencia. Te da la oportunidad de que despiertes y te mantengas en equilibrio dentro del caos. Sí, que abraces el infortunio exacto, o la fortuna. La adversidad, abraces la realidad, lo sin que querer viene. cambiarla. Entre comillas. Bueno, a ver, el hecho de intentar solucionar un problema no tiene por qué conllevar el hecho de que te sientas reacio a aceptar una realidad, ¿no? O sea, por eso digo que entre comillas. O sea, que la idea es, estoy en equilibrio en medio del caos, no voy a apagar un fuego. Esa es la idea. No voy a apagar un fuego. Voy a entender este proceso. Que es totalmente distinto. No es lo mismo ir corriendo a apagar un fuego. No es lo mismo un tío que va corriendo cubo tras cubo para apagar un fuego que un señor que va con su cubo de agua andando, pensando en cómo apagar el fuego. Y entendiendo por qué se ha prendido fuego eso.
y por qué él está de esta forma. Y qué cosas pueden estar pasando que él antes no pensaba que pueden estar haciéndole vivir ese momento. ¿Y para qué es ese momento? ¿Por qué? ¿Para qué está viviendo él ese momento? Pero ya entramos... No, no, total. Y esto, concepto... de todo lo que estás hablando, son principios y pilares de la filosofía estoica. O sea, en realidad hemos estado hablando continuamente sobre bases de la filosofía estoica, que es algo que yo sigo en los últimos años bastante, y también tiene mucho del budismo e incluso de la Biblia y todo esto, ¿no? Al final hay muchas cositas de muchos sitios que hacen que seamos más felices más tiempo. Oye, nos hemos poquito a poco nos hemos dejado ir, mejor dicho, Totalmente. hacia un sitio muy guay, pero por ponerle broche final a esa metodología de entrenamiento y regresar a ese punto en el que estábamos, ¿cómo terminas esto? Si es que termina ahí o cómo sigue. Bueno, pues luego tenemos más semanas. Hay dos, como yo te hablo... Sí, porque como dure 2 semanas no ganas para vivir. No, es que claro, exactamente. Tienes que hacer un método más denso. Sí. Entonces yo lo trabajo en diferentes modelos, ¿no? Sí. Tú imagínate que uno de las personas que está ahí dice, hostia, pues yo necesito desbloquearme, tío, necesito probar esto. Entonces hacemos una sesión para que le meta un viaje importante que le va a meter, se dé cuenta de lo que estamos hablando y diga, oh my goodness, que yo estoy aquí, no sé ni lo que estaba haciendo. El segundo proceso ya es decidir, según la persona y según sus objetivos, si lo que quiere es un proceso de 7 semanas, que yo le llamo experto en entrenamiento mental, pero no porque en 7 semanas te vuelvas un experto, sino porque en 7 semanas te entreno para que sepas cómo desarrollar el sistema y tú durante toda la vida te conviertas en un experto. Oye, José, antes de que sigas, ¿y no te encuentras personas reacias a entender este proceso? Que cuando comienzas con esto no lo vean, no lo entiendan o incluso no lo compartan. No, porque si no, no estaría trabajando con ellos. O sea, nadie, no se puede apuntar a mi curso sin antes haber seguido unas pautas. Cuando llegan a mí ya conocen lo que hago. O sea, ya me conocen, saben más o menos algunas cosas. Entonces yo antes de nada ya empiezo a trabajar con la persona ya con una pincelada de entendimiento de esto y en el momento que ya empiezan a hacerlo, tú imagínate, tío, si vienes con un nivel de ansiedad de 8 o 9, que vienes flipando y en un rato tú, sin que yo haga nada, estás más calmado que tú y yo ahora, pues ya las dudas se te van quitando pronto. Se te van quitando pronto. Así que no sé si responde bien a tu pregunta. Sí, totalmente, ¿no? Al final los resultados de tu método hablan por sí solos y no normalmente es extraño, ¿no? Que te encuentres una persona que, pues eso, que no esté en la línea de lo que había contratado o de ponerse en tus manos. No, tengo un par de casos solamente después de 5 años de 2 personas que yo recuerde, 2 personas que no terminaron el programa, pero porque son personas que se autolimitaron. Al final pensaron más en sus problemas que en la solución. Vale, a esto me refiero. Sí. Que al final tu entrenamiento es un entrenamiento para esas personas también, pero ahí, por lo que sea, por H o por B, no llegaste a tener éxito. Y hay personas que no llegan a ese punto de partida del que hablábamos, no ese punto, esa puerta primera que hay que abrir para pasar al siguiente salón, ¿no? A ese punto de partida del que yo hablaba, que para mí era la humildad, pero hay personas que ni aun empujándoles quieren abrir esa puerta, ¿no? Y te encuentras también estas personas. Claro, pero sí, porque tenemos la parte en la que ya el alumno entra y a lo mejor estos 2 casos que te digo no termina el programa, y luego está la parte que la gente, que creo que es a la que tú te refieres, que no practica esto, ¿no? Que no termina de practicarlo. ¿Te refieres a eso? No, las dos cosas, una mezcla. Que no se consigan los resultados. Una No. Sí, o sea, yo te digo, esto tiene un nivel de eficacia tremendo, muy grande, ¿sabes? Porque yo he tenido en 5 años solamente, que yo recuerde, estoy intentando hacer memoria de más, pero que yo recuerde 2 casos únicamente de 2 personas que no. De hecho, fíjate si esto es tremendo, que te vas a reír, os vais a reír con lo que voy a decir, pero es cierto. Mi metodología todo parte del tótem de un dragón. Bueno, pues las personas, no todas, pero un número importante de ellas, cuando terminan se tatúan el dragón. Personas que no tienen un tatuaje. En el cuello.
No. Personas que no tienen un tatuaje. Estamos hablando, hay otras que sí, que ya tienen alguno, pero estamos hablando de personas, pues yo qué sé, una mujer de 55 años, directiva de un banco. Esto suena un poco a secta, ¿eh, José? Suena a secta, pero no lo es, porque es muy divertido. Nos vamos por ahí. La última vez nos fuimos por ahí, estuvimos por ahí juntos, pasamos el día juntos y ya previamente habíamos quedado que vamos a hacernos un pequeño tatu, ¿verdad? Y cada uno se hizo su tatuajito, ¿no? Entonces, pero no es secta. Nada, bueno, era broma, obviamente. Para las personas que nos estáis escuchando al principio, hola Vicky, ¿qué tal? Que nos saludaste al principio. Bueno, vamos a ir poniendo punto final a la charla, pero si tenéis alguna duda, como siempre, pues sería guay poder contestárosla o poder poner broche final con la respuesta a alguna de estas dudas. Y pues a mí me parece, estoy muy en la línea, fíjate, yo sin tener una metodología y sin tener los conocimientos, obviamente, que tienes tú, porque te has desarrollado mucho más en este sector, pero fíjate que sin querer o queriendo de forma inconsciente, el entrenamiento personal de una sesión mía pasa un poco por estos puntos, ¿no? No tiene una meditación, pero sí que tiene llega el cliente, venga, vamos a entrenar. No, frena, vamos a hablar. Cuéntame cómo estás, qué tal tu semana, qué tal tu día. Hago una revisión de su expresión corporal, cómo mueve la cara, cómo respira, cómo tiene los hombros, cómo está de reactiva esa persona o no. Y desde ahí, pues, se tiene una charla y es muy importante, no simplemente lo que se le dice, sino cómo se le dice, qué es lo que yo tengo que aportarle a esa persona. Yo soy un molde de la expresión de esa persona en ese momento para neutralizarla y que esa persona entre al siguiente paso a entrenar. Y esto no es nada fácil. Para eso, digamos que tú te tienes que convertir primero en el mayor experto del autocontrol y segundo, en el mayor experto del control de los demás, ¿no? Bueno, del control de los demás, no, simplemente de la orientación, tal vez. Sí, de la orientación, pero al final, para eso, tú tienes que ser completamente impermeable a lo que pase a tu alrededor. O sea, tus emociones y todo tu ser se tiene que quedar como un tercero, se tiene que quedar a un lado de lo que va a pasar en una interacción de este tipo, en una conversación previa a un entrenamiento, porque esa energía de esa persona puede influir. Sí, de hecho, es muy fácil que influya. Fluye directo. Y es más, es que hasta qué punto no dejar que influya el estado anímico de esa persona en tu propio estado es incluso también negativo, porque si no dejas que influya o que haya un equilibrio, una sinergia de emociones, una coordinación de emociones, puede ser que también esa persona perciba que está hablando con un robot y no se sienta acogida como para neutralizar su estado y prepararse a entrenar, ¿no? Claro, totalmente. Mira, de hecho, el entrenamiento mental, el método, se llama campo de fuerza y viene a ser esa energía, ¿no? Es como tú te preparas para tener una energía concreta con la que yo, cuando esté contigo, voy a tener esa neutralidad que es necesaria para poder entender, es como moverme contigo, ¿no? Es como un baile. Fluir, moviéndome contigo, entendiéndote, pero poco a poco, si de lo que se trata es de que bailemos bien, y yo soy el profesor de baile, yo voy a empezar bailando mal contigo si tú vienes bailando mal, pero poco a poco voy a poder llevarte a bailar bien. Ahora, si yo no tengo el campo de fuerza activo, si no he hecho entrenamiento mental, tú vas a querer bailar de una forma y yo ya estoy bailando de otra. ¿Por qué? Porque no estoy en un estímulo neutro. Vengo con una inercia de lo que me acaba de pasar y entonces yo lo voy a pagar contigo. O de pronto vas a ver al tipo, ¿no te ha pasado que de pronto ves a alguien súper estimulado, motivado, luego le ves absolutamente desmotivado, unos desequilibrios tremendos? No hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque no se da esa alineación mente, cuerpo, espíritu y emociones. Y por acabar con esto, porque me surge la duda, en el espíritu, cuando tú hablas de espíritu, no sé, explícanos un poco esto del espíritu. Me río porque lo que acaba de abrir dice, vamos a acabar por esto. Vamos a acabar con una hora más de charla. ¿Hay alguien por ahí o no? Sí, ahí está Vicky, está Mamen y bueno, ahí ha habido bastante más personas. Bueno, bien, por saludarles.
Mamen dice que sobre todo para ella muy importante la humildad. Sí, claro. Hombre, sin el concepto de humildad, poco vamos a hacer, porque sería el ego el que está mandando y al final el ego, ya sabes, te lleva por mal camino, ¿no? Buen apunte, la humildad es una habilidad que hay que trabajar. Me hablabas del espíritu. Aquí has abierto un melón. ¿Qué tienes que decir del espíritu? Mira lo que voy a hacer, me voy a cruzar de piernas. Cuidado porque no estamos en el salón ¿no? de Risto. Tío, primero somos inconscientes. Hacemos lo que hacemos porque lo hacemos, porque lo hemos aprendido, ¿vale? Después empezamos a ser conscientes. Empezamos a cambiar cosas porque nos duelen. Después creemos que estamos haciendo las cosas por nosotros mismos, por los mecanismos, porque entrenamos. No te voy a preguntar por la parte del entrenamiento físico, ¿vale? No, porque si no... No lo voy a hacer. Porque entrenamos. Pero luego te das cuenta de que lo más potente de todo es la matriz, es el espíritu. Porque lo que tú buscas sanar con todo lo que estás haciendo, buscas que tu espíritu llegue a su máximo punto de autorrealización. El espíritu lo es todo. Lo es todo. Entrenar es un juego. Entrenar la mente es otro juego. Lo que te he contado es súper potente, pero es un juego comparado con el espíritu. El espíritu lo es todo. Es un nivel superior, el espíritu. Es la matriz de todo. Cuando tú profundizas, cada uno tiene que vivir su autorrealización, llegarás a un punto en el que te darás cuenta, sentirás que hay dentro de ti ese espíritu, eres un espíritu, hay una espiritualidad dentro de ti. Y esa espiritualidad lo cambia absolutamente todo. Y el siguiente punto al espíritu, al darte cuenta de esa espiritualidad, ya es cuando reconoces que hay algo que te ha puesto aquí, a lo que te debes y además a lo que te quieres entregar. Y eso ya te rompe el cerebro. Hay una frase que dice, a ver si la digo bien, dice, si supieras quién te acompaña en este camino que tú has elegido, nunca más volverías a tener miedo o incertidumbre. Has dicho bien, ¿eh? Te he dicho perfecto. Y eso es conectar tu espíritu con eso que te acompaña. Y cuando tú ya llegas a ese punto, no se soluciona nada, pero empieza la historia verdadera. Ahora sí le voy a poner el punto final. Me recuerda a esto de los valores, sí. De tener una serie de valores por los que regirte, esta definición de espiritualidad que has tenido, porque es como la guía, es las instrucciones de uso de tu vida, ¿no? Llega un camino, otro camino, ¿y por cuál voy? Pues por donde tira tu espíritu, ¿no? Y ese espíritu se basa o se ancla en una serie de valores. Efectivamente, ya más allá de los valores es tu más pura naturaleza, es tu yo auténtico. Claro, al final los valores salen de esa naturaleza, claro. de lo que te sale de dentro, la sinergia de todas las características de tu Es un poco para que nos puedan entender si he sido así como muy tal. Es un poco, imaginaros que somos capaces de, que además no es tan difícil. Es difícil, pero no es tan difícil. Somos capaces de eliminar por completo cualquier tipo de pensamiento, eliminar por completo cualquier tipo de emoción. ¿Y por lo tanto, que Mamen dice que si espíritu es igual a sentimientos, no estaríamos en esa línea? No. El sentimiento viene de la emoción, ¿vale? Y del pensamiento. El espíritu no es eso. El espíritu es cuando tú eres capaz de neutralizar mente, ni siquiera interviene la mente. ¿No? Todo lo físico, porque la mente al final también es parte física. Claro, sí. Es una parte intangible, pero es una parte también. Vamos a decir, pero sí, hay que eliminar cualquier tipo de... O sea, no es eliminar, decir, me voy a poner a hacerlo. No, esto se consigue haciendo un trabajo primero, ¿no? Pero cuando tú eres capaz de eliminar lo que piensas, lo que crees que es la realidad, lo que crees que eres tú, lo que crees que sientes, cuando tú eres capaz de quitar todo eso, das con tu espíritu. Y eso solo lo puedes
eso no lo puede definir nadie. Eso es el encontrarte contigo mismo, el encontrarte con la matriz. Ujú. Y eso, a ese punto se llega entrenando pues todos los puntos de los que hemos estado hablando Ese punto, previamente. yo mis puntos así alrededor que he tenido, se llega cuando menos te lo esperas. Tú te pones a hacer cosas como estas, que son muy importantes, pero que no dejan de ser una forma de aliviar el sufrimiento, ¿vale? Tú te pones a hacer cosas de estas y llega un momento, que tú no sabes cuándo, que de pronto todo esto que has estado entrenando es como la supercompensación en el entrenamiento, Ujú. pues es igual. Llega un momento y hace ¡boom! Y donde te pille, agárrate, porque vas a vivir la experiencia más importante, fuerte y alucinante de tu vida, pero tremendamente fuerte. Ujú. A mí me ha pasado 2 veces, que te tengo que regalar el otro libro, que por eso escribí el libro de Viviendo Libre. Tendré que comprártelo, ¿no? Ya que me has regalado uno, Te pues... lo regalo, tío. Y la verdad que todo el mundo, yo creo que deberíamos de vivir esas experiencias porque, joder, yo creo que lo cambian todo. Yo os voy a hacer como un resumen para no volvernos muy locos con esto, Sí. de lo que yo viví, pero al final, imaginaros que estamos en una búsqueda de cambios, de cosas, pues imagínate que tú vas abriendo puertas, tío, buscando ese... ¿Dónde está? ¿Dónde Ujú. está? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde está? Imagínate, esto fue literalmente lo que me pasó a mí, que abres la puerta. Abres una de las puertas que llevas No, no, abriendo. pero esa es la puerta. Ujú. No es una, es una, pero en ese momento es la puerta Ujú. que no esperabas. Y abres la puerta y todo eso que estás buscando, tú imagínate que son muchas cosas, ¿no? Como... Y al final de allí estás tú. No sé si tú lo entiendes, pero cuando tú abres todas las puertas y al final allí estás tú, lo acabas de entender todo. No sé si... Lo que comprendo es que todo comienza en ti mismo. Y termina en ti mismo. Que efectivamente, que continuamente nos obcecamos en buscar el sentido en todo lo que nos rodea y en realidad el sentido empieza y acaba en nosotros mismos. Efectivamente. Por lo tanto, buscar la felicidad en todo lo que está a nuestro alrededor, en todas las cosas que pasan, ya sea lo físico o lo no físico, sino pensar en todo lo que está de nuestro cuerpo hacia afuera y encontrar la respuesta ahí es un error y vamos a vivir en una continua infelicidad o en una agonía continua, ¿no? Y tenemos que pensar en que ya está todo hecho con nosotros mismos, en que ya lo tenemos y que no hay más que nosotros mismos. Efectivamente, cuando tú abres esa puerta y a veces que a mí me pasó ¿Me literalmente. das el aprobado entonces? ¿O Sí, qué? tío, te lo doy. Bien. Bueno. Aprobado, choca, coño. Pero no sé cómo decir, es muy sanador. A mí fue lo que me pasó. Es muy sanador encontrarte con eso, ¿sabes? Es muy sanador porque al final estás siempre tratando de, no sé, estás buscando algo que no sabes qué es, siempre estás buscando algo. Y cuando tú te encuentras que dices, pero si no, pero si mi última realidad, si es que está aquí, si es que lo que estoy buscando es a mí mismo, estoy buscándome a mí. Uh-huh. Y todo esto que hay alrededor mía, lo que me ocurre, lo que me pasa, lo que hay ahí colgado, todo lo que hay alrededor mía, todo esto está aquí para que yo viva esta experiencia. Entonces, ¿qué he de buscar más? No me hace falta buscar más. Voy a prepararme para vivir esta experiencia. Soy consciente de esto que cuentas. A mí me ha pasado también y en parte llegué en su punto en el momento en este que te dije que me tatué un poco. Es el resumen también de esto que llegué a concluir y de muchas personas que viven en esta búsqueda actual, en esta búsqueda del sentido. Hay un libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. De Viktor Frankl, pedazo de libro, increíble, cortito, rápido de leer y te deja descolocado, te deja roto. Que me voy, que hay muchas personas, que hay muchas personas que viven en una continua búsqueda de este sentido y viven en una continua ansiedad y en una continua agonía, cuando en realidad lo tienen dentro y lo tienen
en sí mismo, ¿no? Lo tenemos, sí, todos vivimos buscando algo, ¿no? Nosotros, tú, yo creo que todo el mundo es cuando no somos conscientes de esta naturaleza y aun siendo conscientes vivimos en procesos de supervivencia, de ansiedad o procesos de propósito, pero ese es el elixir de todo esto. Uh-huh. Yo tengo una canción de rap que dice que querer ser cuerdos nos ha vuelto locos, que no vivimos el instante, no vivimos el momento, solo planeamos futuros acontecimientos. Entonces al final es darte cuenta de todo esto y entender que no hay proceso de iluminación, sino que hay proceso de entendimiento. Y que o entiendes los buenos momentos y los malos momentos y vives dentro de esos buenos y malos momentos con la mayor calidad posible, o lo que estás buscando es una quimera que te va a mantener completamente loco. Porque no existe. Y es una lucha constante esta, incluso cuando ya lo has entendido, es una batalla encarnizada desde que lo entiendes hasta que se acaba tu vida. Pero entender eso precisamente a su vez es sanador. Es efectivamente. Que eso es lo que te decía. José, ponemos aquí catacra el broche, me ha encantado. Muy bien, tío, me ha gustado mucho porque de este tipo en este tipo de desarrollo me gusta que se den las charlas, y además de estos temas no suelo hablar mucho en las charlas, pero sí con amigos y con la gente que me rodea. Cada vez me rodeo de más gente que le gusta hablar de estos temas así de profundos, y creo que nos aporta mucho. Y nada, para finalizar, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado interaccionando. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Bueno, pues podéis encontrarme en Instagram como El Entrenador Mental. Además, os sugiero que le peguéis una vuelta porque estoy ahí haciendo entrevistas a algunos de los mejores deportistas del mundo. Voy a entrevistar psicólogos, voy a entrevistar maestros meditadores, o sea que os va a molar. Luego también en entrenamientomental.org, que estamos migrando a la nueva web que aparecerá dentro de poquito. Y luego en Facebook y ya sabéis las plataformas de siempre. José Díaz, ahí le tenéis, todo un crack. Y